El día de hoy, mis hermanos, les quiero contar sobre este tema que es aprovechando el tiempo, consagrando el tiempo. La palabra del Señor nos dice que tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Porque, mis hermanos, si hay algo que gobierna en este mundo, si hay algo que el diablo intenta competir, es quitarnos el tiempo que es de Dios. Amén. Entonces, vivimos en el siglo de las distracciones, en el siglo de muchas ocupaciones y de muchas distracciones. Entonces, algo que sin duda debemos de consagrar es el tiempo. Amén. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y hermanos, se nos está acabando la gracia. Se viene el día malo, se viene el día terrible, se viene la tribulación. Y mis hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Amén. Mis hermanos, tan importante es consagrar el tiempo, que lo primero que Dios apartó fue el tiempo. En Génesis dice que el Señor, viendo toda la obra que había hecho, dice que descansó y consagró el séptimo día. Amén. Y esto no significa que nosotros seamos sabatistas, sino aquí lo importante es la enseñanza, que es consagrar el tiempo. Amén. Si nosotros queremos recibir de Dios, lo primero que tenemos que hacer es consagrar el tiempo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo porque la gracia nos está acabando y debemos de presentarnos delante del Señor como una novia limpia, vestida, ataviada y perfumada. Y mis hermanos, tenemos que prepararnos. El Señor viene por una iglesia que está preparando, y algo que debemos que estar conscientes es que la gran mayoría de la iglesia no se está preparando. Una de las señales que el Señor vino, una de las señales que el Señor dijo antes de que Él viniera, que antes de que venga el Hijo del Hombre, dicen que el amor de muchos iba a escasear. Y vemos que hoy en día la gran mayoría de la iglesia pues ya no tiene amor por el Señor. Es más, dice que cuando Él venga nadie lo iba a estar esperando. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, porque cada vez lo que es la doctrina del arrebatamiento, pues cada vez se escucha menos y menos y menos. Cuando yo era niño todavía encontrábamos cantos, todavía se predicaba de ese tema, pero pues ahorita ya tenemos un rato que ya no está predicando de eso. De hecho, ya ni siquiera es tema de discusión, ya ni siquiera es un tema que cause curiosidad. Y es porque, mis hermanos, el amor de muchos se ha enfriado, pero nosotros tenemos que consagrar el tiempo. Amén. ¿Cómo vamos a enamorarnos del Señor si no le dedicamos el tiempo? Amén. Y bueno, la enseñanza, si vamos a Génesis 2, versículos 2 y 3. Génesis 2, versículos 2 y 3, dice así. Y bendijo Dios al séptimo día. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Dice que el Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Entonces el Señor aparta el día, aparta el tiempo y lo consagra. Entonces, mis hermanos, la enseñanza de consagrar el tiempo es que consagrar el tiempo nos lleva a la santidad. Amén. Nosotros, mis hermanos, no podemos santificarnos a nosotros mismos, sino es el Señor quien nos santifica. Pero ¿a qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca consagrarnos. ¿Y qué es consagrarse? Pues apartar el tiempo. Consagrado significa apartado. Entonces, mis hermanos, tenemos que admitir que nosotros como hombres, pues realmente nuestros días son pocos. Entonces, el tiempo es demasiado escaso como para estarlo tirando en cosas que no son importantes. Entonces, una de ellas es dedicarle tiempo a Dios. El Señor Jesucristo dijo una frase muy importante: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mis hermanos, si hay un recurso valioso en este tiempo, más que el oro y más que la plata, es el tiempo. Vemos que, mis hermanos, que los grandes millonarios o los artistas lo que buscan es la forma de prolongar su vida. Quieren ganar aunque sea un poco de tiempo. Lo triste del caso es que todo el dinero del mundo no puede comprar un solo segundo de tiempo. Entonces, mis hermanos, si vamos a Primera de Timoteo 1:17, vemos aquí un título más del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, mis hermanos, el Señor es el Rey de los siglos, el Rey del tiempo y el Rey del tiempo y las edades. ¿Acaso no merecerá nuestro tiempo? Amén. Si hay algo que el Señor le agrada, pues es nuestro tiempo, porque el tiempo es de Él. Dice la palabra que Él muda los tiempos y las edades. El Señor tiene el control del tiempo. Y mis hermanos, si hay algo que el Señor nos ha extendido, es tiempo. Dice la palabra que por amor Él prolongó su misericordia. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ha extendido la gracia para que podamos conocerle. Amén. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tan importante es el tiempo, mis hermanos, que el diablo estuvo dispuesto a ofrecerle todo el mundo al Señor Jesucristo por un instante de adoración. Si vamos a Mateo 4:7, una de las tentaciones que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo fue que dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, dice, es el 8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. La mejor versión dice, si por un instante me adoras. El diablo sabe el poder que tiene de dedicar el tiempo, que sabe que un instante de adoración, ¿cuánto vale un instante de adoración? Entonces, mis hermanos, a veces cuando comenzamos a lo que es en la vida espiritual, comenzamos a orar, creemos, bueno, es que 5 minutos pues no son nada. Pero mis hermanos, mire cuánto estuvo el diablo dispuesto a dejar por un instante de adoración. Imagínense qué tanto poder tiene consagrar el tiempo al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, el día de hoy usted ha escogido la mejor parte, que es sentarse a escuchar la voz del Señor. Es sentarse a meditar la palabra. Aquí estamos consagrando el tiempo. Aquí no estamos consagrando. En la iglesia, mis hermanos, nosotros no solamente no venimos a reunirnos y a ver a nuestros hermanos. Que claro que dice la palabra que saludados los unos a los otros con ósculo santo. Amén. Pero también la razón principal por la cual nos congregamos es primeramente para venir a darle alabanza al Señor, porque nadie se iba a presentar con las manos vacías. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Dice la palabra que el Señor quiere fruto, que es sacrificio de alabanza y fruto de labios que confiesen su nombre. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado. Y si el día de hoy tú viniste a decir al Señor, yo te necesito, usted está consagrando el tiempo. Amén. Porque mis hermanos, dice la palabra que el fariseo, que dice que oraba para sí. Pero mis hermanos, ¿cuál fue la oración que agradó al Señor? Mis hermanos, los fariseos, lo que te dice la tradición talmúdica es que ellos comenzaban sus oraciones a las 6 de la mañana. Y los fariseos hacían grandes oraciones. Dicen que las hacían en el público para que los mirasen. Entonces, mis hermanos, el punto de la oración no es orar durante mucho tiempo, porque lo que nos consagra en sí no es cuánto tiempo oras, sino lo que nos consagra es rendirnos delante del Señor, es entender lo que estamos haciendo, es entender al Dios tan grande que tenemos. Y un Dios tan grande, pues merece toda nuestra alabanza. Amén. Entonces, pero también, mis hermanos, también es importante sentarse a escuchar al Señor. Amén. Si vamos a 1 de Pedro 1:2, amén. 1 de Pedro 1:2. Dice así, mis hermanos. Dice, elegidos para la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Amén. Dice la palabra, mis hermanos, que la presencia de Dios santifica. Amén. La importancia de consagrarle tiempo al Señor es precisamente ser santificados. Mis hermanos, lo más glorioso del Evangelio, y pues la que a mí en lo personal me da mucho descanso, porque mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que Cristo vino, el Evangelio es que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis hermanos, algo que da mucho descanso es saber que el Señor Jesucristo no espera en nosotros perfección. El Señor sabe que le vamos a pecar, que le vamos a fallar, que nos vamos a equivocar.
Muchas veces, no uno, ni dos, ni tres. Por eso el Señor es tan glorioso que no nos da una oportunidad. Ni dos, ni tres, nos da 20, 30, 40, 365 al año. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor espera de nosotros no es que seamos perfectos. Lo que el Señor espera de nosotros es que acudamos a Él. Cuando fallamos, que le acudamos a Él. Lo que el Señor espera es que cada mañana nos presentemos delante de Él. Amén. Y busquemos ser rociados con su sangre. Amén. Mis hermanos, dice la palabra que la sangre de Cristo está lista para ser rociada sobre su iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Amén. Pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, mis hermanos, ahí es donde encontramos reposo en el Señor. Lo que el Señor espera de nosotros no es nuestra bondad. Lo que el Señor quiere ver es la bondad del Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Y cómo recibimos de Cristo. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que presentarle a Cristo. Amén. Pero ¿cómo es que podemos presentarle a Cristo? Bueno, pues pasando tiempo con Cristo. Aleluya. Porque si usted no se ha dado cuenta que por ahí dice la palabra, que las malas costumbres, que las malas compañías corrompen. ¿Cómo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero las buenas conversaciones pues dan buenas costumbres. Entonces, si usted pasa tiempo con el Señor, usted se va a enseñar a hablar como el Señor, a caminar como el Señor. A mí me asombra mucho la vida del apóstol Pedro. Vemos el Pedro de los evangelios era un hombre que se dejaba llevar por la emoción, un hombre iracundo, un hombre que no le pensaba lo que decía, un hombre que se metía en problemas por muchas cosas que decía. Pero el Pedro que vemos en Hechos, ese es otro hombre. ¿Y cómo es que pasó eso? Porque él se juntó con el Señor y él se enseñó a caminar como el Señor. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor espera de nosotros no es que seamos perfectos, sino que vengamos a Él para que Él nos enseñe cómo caminar, que Él nos enseñe cómo vivir, que Él nos enseñe cómo hablar. Amén. Por ahí dice un dicho, el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Entonces, si nosotros nos juntamos con el Señor Jesucristo, pues vamos a comenzar, la carne nos va a comenzar a calar. Mis hermanos, un síntoma que nos estamos enfriando, que no estamos bien espiritualmente, es que nos comenzamos a sentir cómodos con nuestra carne. Que al pasar tiempo con el Señor como que ya no nos preocupa. Eso es un síntoma que nuestro espíritu está muriendo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, lo más importante que debemos darle al Señor es nuestro tiempo. Amén. Dice la palabra, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. El Señor no quiere lo del César. ¿Y qué es lo que? Es decir, el Señor no espera de nosotros grandes sacrificios. El Señor no quiere una casa bonita. El Señor no quiere un templo grandotote. El Señor no quiere que le ofrezcamos, pues no sé, tantas cosas que hay en este mundo. Porque dice el Señor, yo no habito en templos hechos por manos de hombres. El Señor habita en el corazón de su pueblo. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que usted le dedique su tiempo. A veces queremos tratar al Señor como tratamos, pues bueno, a nuestras autoridades. Y bueno, mis hermanos, el Señor no quiere su dinero. El Señor no quiere, el Señor no quiere que usted viva una vida afligida. El Señor no lo quiere humillar. El Señor quiere que usted tenga una vida en victoria. Pero tenemos que dedicarle nuestro tiempo al Señor. Amén. Si vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15 dice así. Dice así, mis hermanos, 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer bien. Amén. Entonces, mis hermanos, si no estamos conectados a la vid, que es Cristo, la vida del creyente sin comunión es infructífera. La vida del creyente sin comunión es una vida triste. Mis hermanos, no hay cosa más gloriosa que disfrutar lo que es una vida de fe, lo que es caminar con fe, pero no una fe basada en la experiencia. Hoy en día hay mucha fe basada en la experiencia, pero lo que el Señor quiere es una vida de fe que pone sus ojos en Cristo. Amén.
Entonces, mis hermanos, separados de Cristo no podemos llevar fruto. Si no le dedicamos tiempo al Señor, pues no estamos alimentando a nuestro hombre espiritual, ¿sí? Dentro de dice la palabra que el que cree en mí, dice, nueva criatura es. Entonces, dentro de nosotros, mis hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Tenemos a Cristo. ¿Cuántos creen que tiene a Cristo en su corazón? Entonces, mis hermanos, lo que el Señor quiere no solamente es habitar en nuestro corazón, sino el Señor quiere que pasemos tiempo con Él y el Señor quiere crecer en nosotros para que entonces el hombre carnal deje de tener tanta fuerza sobre nuestra vida. Mis hermanos, la vida del creyente es como un aparato eléctrico. Si no está conectado a la electricidad, de nada sirve tener una televisión de 50 pulgadas. Si no estamos en comunión con el Señor, no vamos a disfrutar todas las riquezas que tenemos en Cristo. Amén. En la parábola del sembrador nos dice que la semilla que cayó entre espinos, que es aquella que creció entre el afán y el engaño y las riquezas de este mundo, que hacen que el fruto, que la semilla sea infructífera. Es decir, que sí creció, que sí dio un brote, pero no dio fruto que el Señor esperaba. Entonces, mis hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta es que este mundo siempre va a competir por nuestra atención hacia Dios. Este mundo siempre nos va a encontrar una manera de ofrecernos algo que nos quite el tiempo con el Señor. Vivimos en el siglo de distracciones. Cuando dedicamos tiempo a Dios, el mundo nos deja de cautivar. Entre más tiempo pasas con el Señor, te vas a ir dando cuenta como que el mundo va perdiendo su valor. Por ejemplo, algo que mis hermanos yo no entiendo es cómo hay gente que se levanta a las 6 de la mañana el domingo para hacer la fila de la barbacoa. Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Pues que a mí me enseñaron lo que es venir el domingo a exaltar al Señor. A venir a comer un pan espiritual que permanece para vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, si no pasamos tiempo con el Señor, nos vamos a enfriar. Si le dedicamos al Señor solamente 2 horas al día, ¿qué clase de vida es esa? Imagínese usted podría vivir comiendo solamente una vez a la semana. ¿Cómo crees que estaría ese cuerpo? Todo débil. Entonces, mis hermanos, dice la palabra que anhelemos la leche espiritual como niños recién nacidos para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Mis hermanos, ¿qué es lo de Dios? Dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Lo que es de Dios, vamos a Lucas 10, 38 al 42, que es aquello que el Señor quiere de nosotros. Lucas 10, 38. Amén. Lucas 10, 38. Dice así, mis hermanos. 36, 8. Ahí está. Aquí nos habla de estas 2 mujeres, de Marta y de María. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere. En un ángulo significa precisamente, María representa el creyente que disfruta estar a los pies del Señor. Cantamos, mis hermanos, nuestra adoración tiene que ser coherente con nuestra vida. Amén. Por ejemplo, si cantamos al Señor que no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, pero mis hermanos, no nos sentamos a los pies del Señor. Y mis hermanos, algo que se ha metido dentro de la iglesia, este pensamiento que tenemos que hacer para Dios, cuando lo que realmente tenemos que hacer, lo que Dios quiere es que estemos con Él. No sé si me explico. Amén. Mis hermanos, el Señor me sacó, el Señor me dio el privilegio de nacer en una iglesia, pero una iglesia que era un poquito legalista, un poquito, no más así. Ahí le preguntan a César, un poquito legalista. Y mis hermanos, era una iglesia que decían, somos una iglesia bien dedicada al Señor, una iglesia trabajadora, una iglesia esforzada, pero tenía muchas actividades a lo largo de toda la semana.
Y yo me preguntaba, bueno, con una agenda tan apretada, ¿cuándo vamos a estar a tiempos a solas con el Señor? Mis hermanos, en este mundo hay tantos quehaceres, hay tantas cosas que nos pueden distraer. Mis hermanos, lo más importante es presentarnos con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Mis hermanos, cuando le damos, aquí nos está hablando de orden de prioridades. Lo importante es sentarnos a escuchar. Mis hermanos, ¿no le ha pasado que a veces quieren ir a una actividad en la iglesia? Vamos a tener un culto el sábado y el culto es en la tarde, pero usted se levanta bien temprano en la mañana para hacer todo lo que tiene que hacer y para cuando llega el culto ya se está durmiendo, ¿no? Bueno, a lo mejor a mí sí me pasa. Sí, la verdad. Trabajo 48 horas a la semana. Cuando llegamos al sábado, pues ya se me cansó el caballo. Entonces, mis hermanos, el quehacer nunca se va a acabar. Dice la palabra que trabajemos por aquellas riquezas que no se echan a perder, porque en esta tierra el hollín y la polilla corrompen. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? En esta vida todo requiere mantenimiento. El quehacer nunca se va a acabar. Si nosotros nos esmeramos por lo exterior, lo interior se va a ir desgastando. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomarnos del Señor. Tenemos que comenzar a dedicarle más tiempo al Señor, porque ahí es donde está la vida. Lo mejor que escogió, el Señor elogió la consagración de María al dedicarle el tiempo al Señor. Marta le quería ofrecer al Señor lo del César, que es pues una casa bien presentada, una buena cena, un buen asiento, pero María se sentó a escucharlo. Y eso es lo más hermoso, y eso es lo más bello que le podemos dar al Señor, y también lo mejor que nosotros podemos recibir. Mis hermanos, no hay mejor cosa que sentarse a escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, el objetivo de la oración no es meramente expresar, no es meramente hablar, sino es escuchar. Pero mis hermanos, si no dedicamos tiempo al Señor, pues la vida del creyente no va a ser infructífera. Porque si nosotros comenzamos a pasar tiempo con el Señor, usted se va dando cuenta que usted va a ir ejercitando su mente para escuchar la voz del Señor. Mis hermanos, cuando le dedicamos tiempo al Señor, es cuando el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que es la memoria, mis hermanos. Cuando yo comienzo a practicar lo que es la oración, el Señor me habla a través de un pasaje y cuando le dice a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y dije, bueno, Señor, lo que a lo mejor no seré un gran hombre de oración, pero voy a tratar de esforzarme por llegar a la tarifa mínima, que es una hora de oración. Y dije, bueno, Señor, pues vamos a comenzar por una hora de oración, vamos a poner la meta y llegar a la tarifa mínima. Y entonces me doy dando cuenta que de repente comienzas a recordar la palabra con más facilidad. No siempre tuve una mente que podía recordar muchas cosas. Cuando yo era adolescente me diagnosticaron muchas cosas que en cuanto a la memoria. Me decían que yo ya tenía una memoria auditiva, una memoria visual. Por lo tanto, como que eso de la lectura como que no se me daba. Y luego me pasaba que recordaba muchas cosas, pero la parte de la palabra no se me quedaba. Uno recordaba muchas cosas de las matemáticas, lo que quieras de las caricaturas, pero la palabra no se quedaba. ¿Por qué? Por falta de comunión. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, usted se está dando cuenta que usted deja de ser carnal, que deja de guiarse por las emociones y comenzamos a andar por el Espíritu. Comenzamos a guiarnos por la palabra. Entonces, es importante dedicarle tiempo de consagración al Señor. Que día a día nosotros nos presentemos delante del Señor y digamos, Señor, aquí estoy. Amén. Yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor eso, el Señor viene y nos ayuda. Amén. Pero también significa, mis hermanos, en el más estricto sentido de la palabra, que María decidió escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo. Y es aquí, mis hermanos, como por ahí dicen, donde el cliente se congela. Vivimos en una ciudad en la cual, pues, hay mucho tráfico y el tiempo es algo que cuidamos mucho. Entonces, mis hermanos, sentarse a escuchar al Señor, también sentarse a recibir enseñanza.
Y mis hermanos, si algo que Dios dio a la iglesia es ministros. Entonces, algo que yo les quiero comentar, mis hermanos, es que usted anhele o busque que le enseñen de la palabra. Mis hermanos, yo les quiero decir que la verdad, en esta iglesia, mis hermanos, tenemos palabra profunda. No en cualquier iglesia usted se encuentra a este nivel de enseñanza. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo. Y yo le quiero que se imagine por un momento qué cosas no habrá escuchado María del Señor Jesucristo. Recibir enseñanza directamente del Señor Jesucristo. ¿Quién le pudo decir a esa mujer que no sabía escuchar al Señor? Si ella lo escuchó en presente, en carne. Entonces, mis hermanos, cuando anhelamos la comida de la vida espiritual, es entonces que comenzamos a crecer. La razón principal por la cual debemos de buscar recibir enseñanza, pues es que aprendemos a qué cosas pedir. Mis hermanos, no se quede solamente con la salvación. Mis hermanos, en la iglesia en la cual yo crecí, nomás llegábamos hasta la salvación, lo que es la redención de pecados y la seguridad de la salvación, pero hasta ahí llegaba. Yo llegué a un punto donde pensaba, bueno, Señor, ¿será que no habrá más palabra? Y claro que sí hay, pero el Señor no le enseña los misterios a cualquiera, solamente a aquellos que lo anhelan conocer. Amén. Y mis hermanos, en esta iglesia hay enseñanza. El Señor ha dado ministros a la iglesia. Busquen recibir enseñanza. Muchas cosas, a veces mis hermanos recibimos enseñanza y nos quedamos con la pregunta y hacemos como que entendemos, pero no entendemos. Entonces, mis hermanos, lo importante es consagrar tiempo al Señor, es sentarse a escuchar enseñanza. Aleluya. Dedicarle más de un día, perdóname si le incomodo, pero dedicarle más de un día a la semana al Señor es algo que cambia tremendamente tu vida, la verdad. Y a lo mejor usted está pensando, bueno, pues que usted está chavo, usted está joven, no está casado, no tiene pendientes. Entonces, mis hermanos, pero si el que no le es fiel al Señor en lo poco, ¿cómo le va a ser fiel al Señor en lo mucho? Entonces, mis hermanos, el que usted me vea joven no significa que no tenga pendientes. Mis hermanos, a veces no sabemos, muchas veces, a quién tenemos sentados en un lado. Vemos a nuestros hermanos venir a la iglesia, pero no sabemos a quién tenemos enfrente. Muchas veces pensamos, no, pues este hermano pues, se ve que trae buen carro, usted no va a batallar en nada. Mis hermanos, tenemos que dedicarle tiempo al Señor. ¿Sabe qué es ser oveja? Es dejarse pastorear. Dejarse pastorear es venir y sentarse a los pies del pastor y dejar que el pastor te limpie, te aceite, te dé de comer. Eso es ser oveja. Y mis hermanos, el Señor viene por una iglesia oveja, no por una iglesia, no viene por cabritos, que son independientes. El cabrito es un animal que es independiente, que busca su propia comida, que anda saltando de un lugar a otro. Mis hermanos, el Señor viene por una iglesia que es noble, que es enseñable, que recibe la enseñanza. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que venir y recibir enseñanza del Señor. Amén. Eso es consagrar el tiempo. Yo le invito, mis hermanos, a que se acerque. Mis hermanos, a los ministros que el Señor ha dado a la iglesia. Mis hermanos, yo nunca había estado en una iglesia. Y mire que yo estuve en muchas iglesias. A lo largo de mi vida he estado en más de 10 iglesias. Yo nunca he visto una iglesia en la cual hubiera más de 5 pastores, más de 5 ministros en una sola iglesia. Es una cosa tremenda porque aquí tenemos los 5 ministerios. Y mis hermanos, tenemos que aprender a movernos en cada uno de esas unciones. Amén. Amén. Cuando dice la palabra que que la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. El lino fino, ¿qué es? Las buenas acciones. Amén. Las buenas obras, pero no las obras que vienen de la carne, no es altruismo. Mis hermanos, no es ser buena onda, no es evangelio humanista, sino es aprender precisamente aprender de los 5 ministerios. Aunque no todos somos evangelistas, aunque no todos somos maestros, nosotros tenemos que aprender precisamente a evangelizar. Todo creyente tiene que aprender a compartir el evangelio con otro.
Mis hermanos, y no se trata de estar capacitado o de estar llamado, se trata precisamente de estar yendo del Señor, porque si tú estás yendo del Señor, tú siempre vas a tener palabra para compartir, a la hora que sea, en curva y estando preparado, o si te pescan en curva, tú tienes palabra. Tenemos que estar preparados. Mis hermanos, si no le damos tiempo al Señor, nos vamos a comenzar a acomodar con este mundo. Mis hermanos, y este mundo es cómodo, y cada vez van a venir más y más distracciones. Y yo creo, mis hermanos, que antes de que venga el Señor, el mundo va a pasar por una falsa prosperidad que va a hacer que muchos se acomoden, que va a hacer que muchos se desvíen. Entonces, mis hermanos, tenemos que arraigarnos de la palabra, pero para arraigarnos de la palabra tenemos que conocerla en primer lugar. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que comenzar a dedicar más tiempo al Señor. Aleluya. Tenemos que comenzar a recibir de lo que el Señor le ha dado a los ministros. Dice la palabra, lo que es en el libro de Esther, ¿cómo se llama? Agai, sí, era un eunuco que representa al Espíritu Santo, que representa un ministro, que dice que le dio a Esther comida, vestidos, aceites y perfumes. Entonces eso representa un ministro. El Señor ha dado ministros a la iglesia, pero la iglesia tiene que tomar la decisión de recibir lo que Dios le ha dado al ministro. Y mire, mi hermano, que en esta iglesia hay palabra. Mis hermanos, aquí la verdad es que ayer que escuchaba a mi hermano Abel, yo me quedaba impactado de lo que el Señor le ha revelado a él. Y es algo que produce gozo, que produce fortaleza. Entonces, mis hermanos, entre más palabra usted se llene, más firme usted va a ser en su fe. Porque ya no va a ser una fe que se mueve por las emociones, o una fe que se mueve por la tradición, por las costumbres, sino porque sabe y tiene seguridad que el Señor lo va a respaldar. Mis hermanos, escuchar enseñanza trae fortaleza. Por ejemplo, hace poco, hace como que 3 semanas, por ahí tuve un accidente, por ahí una señora me atropelló. Y un trancazo, pero sabroso, y luego el tránsito, y luego el peritaje, ¿no? Y luego, mis hermanos, y uno llega todo cabizbajo, y no, pues Señor, pues así es la vida, ¿no? Pues así nos tocó vivir. Y vengo a pedir consejo de qué es lo que dice el pastor Israel. No, mis hermanos, el Señor es tu defensor, ¿sí o no? Y el Señor te va a defender. Y mis hermanos, a veces no recibimos porque no sabemos cómo orar. Yo le preguntaba al pastor, ¿y a poco se puede orar así? Dijo, sí se puede orar así. ¿Sí se puede orar para tener victoria sobre tus enemigos? Sí se puede. Claro que sí se puede. Pero a veces nos dejamos guiar por la tradición, que el cristiano es el cristiano, que ser cristiano es ser humilde, tener la cabeza abajo y siempre tener los bolsillos de las manos. No, claro que no, mis hermanos, es una vía de victoria. Pero el Señor no respalda a aquel que no le está cercano. Dice la palabra, Jehová está cercano a aquellos que le buscan. Si quieres que el Señor esté cercano a ti, pues búscale. Amén. Entonces, mis hermanos, hay plenitud de gozo, hay protección del Señor cuando estamos cerca de la nube. Pero ten temor cuando estás fuera. Tenemos que estar cerca del redil. Amén. Entonces, mis hermanos, usted se ha dado cuenta, no sé si ha visto los animalitos, aquellos que han tenido mascotas, que precisamente aquel cría que está más cerca de la mamá es la que se pone más chunchita, más fuerte, más grande. Y mis hermanos, y son los más fuertes. Entonces, si queremos ser fuertes en lo espiritual, pues tenemos que estar recibiendo enseñanza, recibir la leche espiritual. Y si usted ya recibió leche espiritual, no se conforme, busque la carne. Porque si no, la carne le va a demandar también. Porque no proveer para el espíritu es proveer para la carne. Y la carne produce muerte. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar bien arraigados en la enseñanza. Amén. Y una cosa sí les quiero decir, mis hermanos, que hay gran bendición y gran gozo en recibir enseñanza. Pero recibir enseñanza no teológica. Porque el conocimiento no produce nada. La letra mata. La letra mata. Entonces, si nosotros, si no te dejas ministrar, dice el Señor, no tienes parte en mi reino. Entonces, dejarse ministrar precisamente es recibir enseñanza. Porque una cosa es recibir conocimiento y otra cosa es recibir ministración. Recibir la palabra de un ministro, de un hermano que ya está experimentado. Y el Señor hace que sus ministros pasen por pruebas bien duras, bien difíciles. No precisamente para elogiar o exaltar. Claro que el Señor exalta también
a aquel que se humilla, pero a quien que soporta la prueba, pero también para dar atavío, para dar aceite y perfume a su iglesia. Porque una cosa es recibir la palabra teológica, palabra de conocimiento, y otra cosa es recibir la palabra, la enseñanza de alguien que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya, por eso que tú estás pasando, yo ya pasé. Y el Señor me sacó. Una cosa es que alguien te enseñe que hay que alabar a Dios en las buenas y en las malas. Y otra cosa es recibir enseñanza de aquel que pasó las de Caín y siguió alabando. Aquel que estuvo en el pozo cenagoso y siguió alabando. Recibir enseñanza de aquel que lo perdió todo y dijo, bendito Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que recibir enseñanza. Y algo que yo he aprendido, mis hermanos, es que cuando tú estás cerca del ungido del Señor, la unción se te pega. La verdad. O sea, vemos, mis hermanos, que los más grandes personajes de la fe fueron hombres que le estuvieron cargando el maletín a otro ungido. Por ejemplo, mis hermanos, la iglesia, dice la palabra que la iglesia que va a ser arrebatada es aquella que tiene doble unción. Y uno de los personajes que tuvieron doble unción fueron aquellos que le cargaron el maletín a otro. Por ejemplo, Eliseo. Eliseo dice, y no me voy a ir, y no te voy a soltar hasta que reciba la doble unción. Entonces, mis hermanos, el simple hecho de estar cerca de aquellos que nos llevan más madurez en la fe, hace que esa madurez se nos pegue. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, algo que tenemos que estar conscientes es que si le dedicamos más tiempo al mundo, pues el mundo va a comenzar a ser bello. Pero si usted comienza a dedicarle más tiempo al Señor, pues el Señor se va a comenzar a ser más bello. Amén. Amén. Mis hermanos, algo que yo he entendido y que yo les comparto el secreto, y sin hacer acepción de personas, mis hermanos, pero las enseñanzas más bellas, más profundas, las enseñanzas que tú dices, qué rica palabra, esta palabra me dio fortaleza, esta palabra nunca se me va a olvidar, son aquellas palabras, aquellas enseñanzas que usted recibe fuera del púlpito. Las mejores enseñanzas no se dan en el púlpito, se dan en secreto. Jesús en el púlpito predicó la parábola del sembrador y la gente, pues, como que está interesante esa palabra, pero pues, ¿qué serán los pájaros? Pues, estuvo interesante, pero la enseñanza que Jesús tuvo con sus discípulos, miren, aquel que cayó en las piedras, pues es aquel que recibe la palabra y no la entiende. Y esa fue la mejor enseñanza, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar estar cerca del Señor. Y consagrar el tiempo también es dedicar tiempo a recibir enseñanza, a recibir ministración. Amén. El Señor no quiere que dice la palabra que el Señor quiere que nuestra alma prospere. Entonces, tenemos un alma amargada, no es un alma próspera. Un alma triste no es un alma próspera. Y el Señor no quiere que viva así. Pues tenemos que recibir enseñanza. Amén. Primera de Pedro 1:13. Amén. Si alguien lo tiene, mis hermanos. Por tanto, ceñidos lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y hospedad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Los lomos de nuestro entendimiento es la forma en que pensamos. Y para cambiar eso, tenemos que recibir enseñanza. Si viera qué gozo es escuchar precisamente que se puede orar de tal manera. ¿Se puede orar pidiendo sanidad? Sí. A veces si uno pide sanidad y no recibe, puede haber algo que esté deteniendo esa sanidad. Pero tenemos que sentarnos a escuchar. El Señor quiere que nos hagamos expertos en leyes espirituales. Pero tenemos que sentarnos a escuchar al Maestro. Amén. Hebreos 11, del 8 al 10. Mis hermanos, cuando usted se sienta a escuchar enseñanza, usted comienza a entender y a valorar aquellas cosas que el Señor nos ofrece. Por ejemplo, mis hermanos, para mí una enseñanza que para mí me ha sido de gozo es la doctrina, es la escatología, la doctrina del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué va a haber allá en el cielo? Eso es algo que tenemos que si usted lo entiende y lo recibe por revelación,
Jesús usted le da gozo. Dice la palabra en Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, mis hermanos, Abraham pasó tiempo con el Señor, y él, siendo un hombre millonario, siendo un hombre que podía haber vivido como un jeque árabe, pudiendo haber tenido un palacio, él decidió habitar en tiendas, porque al buscar al Señor, el Señor le reveló precisamente la ciudad celestial, y al ver esa ciudad tan bella que dijo, no quiero nada de este mundo, no voy a hacer que me distraiga. Entonces, mis hermanos, y ahí está la enseñanza, esa es la palabra que se vuelve sustancia, la fe que se vuelve sustancia. Mis hermanos, si no tenemos revelación, no hay fe verdadera. Pero para recibir revelación, uno primero tiene que recibir revelación. La revelación produce revelación. Entonces, ¿y cómo recibimos revelación? Pues siéntese a escuchar al maestro, siéntese a escuchar al ministro. El Señor quiere dar muchas cosas a la iglesia. Hay tantas cosas tan bellas que el Señor quiere dar a la iglesia, pero a la iglesia no le interesa saber qué es aquello que hay en el tesoro, qué es aquello que está en la bóveda del Señor. Dice la palabra que inescrutables son las riquezas de Cristo. El Señor es riquísimo. Hay tantas cosas hermosas y bellas que el Señor nos puede dar, pero ¿por qué no tenemos? Pues porque no piden. ¿Y por qué no pides? Porque no sabes que existe. Pero tenemos precisamente recibir enseñanza para saber cómo pedir. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, este mundo no le va a producir, si usted se está preocupando por este mundo, yo creo que algo que debemos, de las primeras cosas, de las cosas más importantes que debemos de soltar, precisamente, pues es aprender a confiar en el Señor en lo económico. Aprender a confiar en el Señor que no es en tus fuerzas, porque el Señor es quien da salud, el Señor es quien hace que las cosas funcionen. Amén. Entonces, mis hermanos, este mundo solo le va a dar vanidad. Si usted está pensando, no, es que yo voy a la iglesia, yo le voy a dedicar más tiempo al Señor cuando tenga un mejor trabajo, pues, mis hermanos, el que no les file en lo poco, cuando tenga mucho, no va a venir. No va a venir. Y mis hermanos que tenemos más tiempo aquí con el Señor, hemos visto tanta gente que le ha hecho esa oración y le llega el mejor trabajo y ya no regresó. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, todo en este mundo produce vanidad, produce insatisfacción. Este mundo no le va a satisfacer. Este mundo, la riqueza de este mundo es para acumularse. Hay tanta gente en este mundo que compra y no disfruta las cosas, las acumula. A mí me parece muy triste gente tan rica que no disfrutan sus riquezas. Yo tengo un tío que es un hombre millonario, pero vive en su oficina y no es chiste. Tiene por ahí un catre en su oficina y es como que, ¿por qué vives así? Tú eres millonario. Vive en su camioneta. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el alma no produce nada bueno. Es un don de Dios disfrutar las cosas. El Señor da la capacidad de disfrutar lo poquito. Y mis hermanos, yo no estoy diciendo que el evangelio es el conformismo. Mis hermanos, no se conforme con este mundo. Hay cosas tan bellas y tan gloriosas que el Señor tiene para la iglesia, pero la iglesia tiene que anhelar esas cosas. Amén. Isaías 58, del 6 al 12. Con esto termino. Esto es algo que el Señor quiere de nosotros. Isaías 58, del 6 al 12. Entonces, el Señor quiere tiempo, el Señor quiere que le escuchemos, pero el Señor también quiere lo siguiente. Isaías 58, del 6 al 12. Dice así. Pero desde el 5, es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamáis esto ayuno y día agradable a Jehová?
No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, mis hermanos, la primera parte el Señor dice que el Señor no nomás quiere que usted afliga su alma, el Señor no más quiere que usted ore, el Señor no más quiere que usted venga y llore el alabanza, la oración, que claro que el Señor quiere eso. El Señor quiere un corazón contrito y humillado, pero el Señor también quiere una fe que tenga obras. Entonces, la fe sin obras, pues es muerta. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor también quiere, lo que es de Dios, lo que el Señor espera de su pueblo es una iglesia que le sirve. Una iglesia que le sirve. Entonces, mis hermanos, también algo que tenemos que considerar es apartar tiempo para servir al Señor. Mira, hermano, algo que yo sí le voy a confesar, así con mucha pena, pero la verdad es que yo comencé a memorizar Biblia cuando comencé a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque me vi forzado, te la tienes que saber. Yo he memorizado más Biblia en este año que en toda mi vida. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos interés en servir al Señor, no tenemos interés en los negocios de nuestro Padre, pues el mundo nos va a comenzar a interesar. Entonces, y dijo el Señor, o sea, que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. En los negocios del Señor, ¿son las finanzas? ¿No? ¿Qué es lo que le interesa al Señor? Dice que desatéis las ligaduras. Que desatéis las ligaduras. Que sanéis al quebrantado de corazón. Entonces, ¿y eso qué es? Pues es lo que es es lo que el Señor quiere, una vida una iglesia con autoridad. Una iglesia que echa fuera a los demonios. Una iglesia que sea como el Cristo que predica. El Cristo que sana a los enfermos, que echa fuera a los demonios y que calma la tempestad. La iglesia, mis hermanos, todos los creyentes estamos llamados a compartir el pan con el hambriento. Y no me refiero solamente a la parte altruista, sino también a la parte espiritual, el pan espiritual. El pan espiritual. Lo que el Señor le ha enseñado a usted, el Señor quiere que consueles a los afligidos. El Señor quiere que sanes al quebrantado de corazón, que acompañes a los que están tristes, que cubras al desnudo. Mis hermanos, ¿cuánta gente en este mundo anda con un corazón quebrado? Y nosotros tenemos el gozo del Señor. Nosotros tenemos paz. ¿Por qué no compartir eso con el necesitado? El Señor, de eso es el sacrificio que el Señor se agrada. Eso es consagrar el tiempo. Cuando usted dedica tiempo para ir a orar por ese vecino, pero usted sale a trabajar, por ejemplo, sale a trabajar hasta tarde, y eso es porque cuando los que hemos compartido palabra, sabemos a qué hora vamos a empezar, pero no a qué hora vamos a acabar. Por eso es un ayuno que al Señor le agrada. Dedicarle tiempo a desatar ligaduras. Porque cuando usted va a compartir palabra y bueno, le preguntas a la persona, y bueno, ¿qué te aflige? No, pues todo comenzó con mi abuelito. Y agárrate, porque va para largo. Todo comenzó cuando era niño, ¿no? Y estás hablando con un señor de 70 y yo, Cristo vencedor. Entonces, mis hermanos, eso es tiempo que le dedicamos al Señor. Y claro que el Señor se agrada a nuestro tiempo. Pero nuestra recompensa no viene de los hombres, no viene del elogio de las personas, porque hay mucha gente que va a recibir la palabra y después se va y no va a volver. Entonces, mis hermanos, nuestra recompensa viene del Señor, pero nosotros tenemos que ser una iglesia dedicada. Cuando usted se dedica a lo que es a servir al Señor, usted está dando cuenta que es importante. Cuando usted comienza a servir al Señor, uno comienza a darse cuenta, Señor, gracias. Porque de verdad tu gracia me ha acompañado. De verdad, Señor, de verdad soy rico, Padre. Porque sencillamente, mira, Señor, tú me has dado salud. Mira, Señor, de cuántas veces me has librado de la muerte. Mis hermanos, entonces, cuando nos dedicamos al Señor, entonces el Señor nos comienza a santificar. El Señor comienza a consagrarnos. El mundo nos deja de tener tanto influencia y poder sobre nuestra vida. Pero tenemos precisamente que dedicarle tiempo al Señor. Y mi hermano, si usted le dedica tiempo a la oración, usted siempre va a tener palabra. A la hora que sea, lo pesquen en curva, lo pesquen preparado, lo pesquen con o sin sueño, usted va a tener palabra para compartir. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Y mis hermanos, si tenemos un problema
Si yo le invito a mi hermano que se inspeccione su corazón, no me responda. Pero si tenemos un problema con el dinero, la solución, ¿sabe cuál es? Pues dar. Si usted tiene un problema con el dinero, dé, y él va a ver que él se le va a quitar. ¡Aleluya! Entonces, y mi hermano, si usted tiene este detalle, que siente como que no le alcanza, ordénese. Miren, mis hermanos, yo le comparto un testimonio bien tremendo. A principios del 2023, en la casa estábamos endeudados. La casa se nos estaba cayendo y me gustaría que fuera chiste. Intentamos improvisar el techo, la llave no cerraba, el lavabo se había quebrado, la lavadora dejó de funcionar, el refri dejó de funcionar. No había dinero, no había trabajo. Y yo me decía, Señor, ¿por qué has acortado tu mano? Entonces el Señor me lleva a 2 de Reyes capítulo 2, lo del aceite de la viuda, que Dios multiplicó el aceite. Diezma, paga a tus acreedores y después deja los tuyos, da a los tuyos. Entonces ordenamos las finanzas y el Señor comenzó a abrir puertas. Y déjeme decirle que no fue de la noche a la mañana. Tuvimos que amarrarnos como 1 año. A mi papá no le gustaba pagarle a los bancos. Entonces, los intereses comenzaron a crecer bien padre, y luego una tarjeta, y luego se juntaba con la otra tarjeta, y el pago mínimo, ¿cómo dolía? Pero el Señor comenzó a multiplicar. Y yo les puedo decir, mis hermanos, que hace 1 mes, el Señor hizo un milagro económico. Ya no le debemos nada a nadie. Pero, mis hermanos, primero el Señor. Primero el Señor. Si usted no le dedica tiempo al Señor, mis hermanos, todo se va a descomponer. Si usted no le dedica tiempo al Señor, todo se va a descomponer. El dinero no va a alcanzar. No va a tener salud. Y no porque el Señor nos castigue, sino, mis hermanos, porque el mundo así paga. Es la verdad, el mundo así paga. Entonces, mis hermanos, si ponemos al Señor primero, el Señor va a proveer todo lo demás. Entonces, mis hermanos, no nos afanemos por el comer y el vestir, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos que ser diligentes y comenzar a dedicarle tiempo al Señor. Tiempo para orar. Tiempo para recibir enseñanza. Tiempo para servir. Tiempo para compartir. Y haciendo esto, mis hermanos, cuando el Señor venga, que el Señor nos halle trabajando. Porque el Señor viene por una iglesia madura. Amén. Entonces, una iglesia trabajadora, una iglesia guerrera. Dice, ¿quién es esta que sube como mirra en el desierto, sahumada de todo polvo aromático? Dice que es bella como la luna y temible como ejército bien ordenado. Entonces, mis hermanos, la iglesia que el Señor quiere es una iglesia dedicada, una iglesia que es un ejército de oración, un ejército ordenado, un ejército con fuerza. Pero para llegar ahí, mis hermanos, tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que crecer. Amén. Y mis hermanos, yo creo que si comenzamos a buscar al Señor, créame que el Señor le va a comenzar a abrir el entendimiento y va a comenzar a experimentar la fe. Y si usted se aferra a la enseñanza, si usted se aferra a la palabra que Dios le dé, usted se va a dar cuenta que la fe, por medio de la prueba, la fe se va a convertir en sustancia. Porque a veces, mis hermanos, pasamos pruebas innecesarias por falta de conocimiento. Amén. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, podemos dedicar este tiempo. Señor, te ruego, Padre Celestial, Señor mío, que tú derrames, Señor, hambre y sed de tu palabra. Señor mío, reconocemos que sin ti, Señor, nada somos. Señor, queremos recibir enseñanza, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú, Señor, nos des espíritu de temor de Jehová. Padre Celestial, pon en nosotros reverencia. Pon en nosotros, Señor, pon en nosotros, Señor, hambre y sed de tu palabra, Señor mío. Enséñanos a contar nuestros días, Padre. Yo te ruego, Señor Jesucristo, Señor, que tú quites, Señor, todo estorbo.
Que tú quites, Señor, todo engaño de este siglo. Que tú quites, Señor, toda pereza, quites toda tristeza, quites toda amargura. Padre, reprende toda enfermedad, Señor mío, que esté viniendo a estorbarse en nuestro crecer, Señor mío, de tu palabra. Yo te ruego, Señor mío, que esta palabra, Señor, produzca efecto. Que esta palabra produzca hambre, Señor, en nuestro ser. Que esta palabra, Señor, produzca, Señor, crecimiento, Señor mío. Yo te ruego, Padre Celestial, que aumentes nuestra fe. Que aumentes nuestra fe, Padre Celestial. Queremos, Señor, saber, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a buscar esas riquezas, Señor, inescrutables. Solo a tu nombre sea la gloria, Señor. Señor mío, derrama, Señor, tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Tócanos, Amén, Señor, toca Señor. nuestra vida, toca nuestro corazón, Señor.